En este video nos piden generar la siguiente respuesta. Generar un gráfico de Pareto que permita identificar cuántas subcategorías conforman el 80% de las ventas en el año 2024 en el mes de abril en el supermercado La Canasta Dorada. Bien, en este caso nos están pidiendo generar un gráfico de Pareto donde debemos tener en cuenta las subcategorías para conformar ese Pareto y las ventas o los ingresos en el año 2024 donde lo puedan filtrar por mes y por supermercado y por año. Bien. Entonces, acá es importante el título, análisis de Pareto, una tabla, porque todos los datos en este caso yo los tengo en una tabla de ventas. Entonces, este análisis es para hacerlo cuando nosotros tenemos los datos en una sola tabla y no en múltiples tablas. Bien, entonces vamos a venir acá, vamos a venir a visualizaciones y vamos a insertar una tabla. Y ahora en esa tabla voy a buscar la subcategoría y las voy a colocar. Listo, voy a venir colocando esto de forma ordenada por este lado y acá nosotros tenemos las diferentes subcategorías. Ahora necesito crear una medida ingresos para saber cuántos fueron los ingresos por subcategoría. Para eso, en el video anterior nosotros creamos algo que se llama medidas y acá creamos una que se llama ingresos. Entonces, ingresos, entonces la voy a eliminar para volver a crearla. Y vamos a crear, acá se me dañan todas las medidas porque esa era una medida que hacía cálculo referente a la medida que eliminé. Ingresos es igual a una suma X de la tabla ventas y va a ser la cantidad, ¿sí?, unidades vendidas por, en este caso debemos tener en cuenta que esta tabla tiene descuentos, entonces vamos a hacerlo por el precio, pero el precio sería precio de la unidad por 1 menos descuento, porque el descuento está en decimales. Entonces con eso estoy haciendo que los ingresos son las unidades vendidas por el precio de la unidad multiplicado por lo que queda después de restar el descuento. Y la coloco acá, perdón, clic sobre la tabla y la coloco aquí. Listo. Entonces, como pueden ver, acá ya tengo los ingresos por cada una de las subcategorías. Ahora necesito hacer un ranking, que ya vimos en un video anterior cómo hacemos un ranking para clasificar de mayor a menor los ingresos. Entonces, en este caso voy a decirle clic derecho, nueva medida, y acá le voy a poner ranking igual, y acá usamos la medida ranx, la función ranx, le decimos que la tabla es ventas, que la expresión son los ingresos, y acá es importante, como nosotros estamos trabajando sobre la misma tabla, vamos a poner al, pero vamos a poner al subcategorías, ¿sí?, porque estamos trabajando sobre la misma tabla. Si fuera otra tabla deberíamos poner el nombre de la tabla, pero en este caso ponemos el nombre del campo. Vamos a traer eso acá al ranking y miren, acá tenemos el ranking de las tiendas, así sea que estén en desorden, igualmente nosotros vamos a tener el ranking de las tiendas ahí. Bien, te lo voy a poner por ahora así, en este orden. Y ahora necesitamos calcular el acumulado. Entonces, para hacer el análisis del acumulado de las ventas para cada uno de esos periodos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una nueva medida que se llame acumuladas, ventas acumuladas. Entonces, venta acumulada. Bien, va a ser igual a calculate, y en calculate vamos a poner primero que todos los ingresos, luego le vamos a colocar un top n
y en ese tot n vamos a evaluar por los ingresos, bien, y los ingresos van a ir con la tabla al subcategories, es decir, de las ventas todas las subcategorías. Cierro acá y le doy enter. Vamos a traer esa medida acá a la tabla, vamos a buscar venta acumulada y no me está saliendo. Bueno, acá la equivocación está en que acá lo primero que me está pidiendo es con respecto a qué va a ordenar. Entonces yo le voy a decir que el ordenamiento es por el ranking, ¿sí? Entonces ya una vez tengo el ordenamiento por el ranking, la tabla ahora sí es all subcategories, es decir, de la tabla ventas, el campo subcategoría, y cierro, y luego ahora sí le paso los ingresos. Bien, lo que estoy haciendo es ordenarlo por el ranking, teniendo en cuenta los ingresos de todas las subcategorías, y luego decirle que es por los ingresos, ¿sí? Que va a ser ese ordenamiento. Entonces, como pueden ver, ahora 21.000 millones más 16.000, ahora sí, al final nos dan los 131.161.960 millones que teníamos acá en el total de ingresos básico general. Bien, ahora necesitamos tener cuál es el porcentaje acumulado, así como tenemos la venta acumulada, pues cuál es el porcentaje acumulado de estas ventas. Entonces para eso nosotros decimos nueva medida, y acá en nueva medida voy a crear acumulado, pero le vamos a poner este porcentaje. Va a ser igual a una división entre quién. La división entonces sería entre el acumulado dividido en el total ingresos, pero yo no les he mostrado cómo analizar el total ingreso. Entonces primero vamos a hacer algo total ingresos. Voy a poner los dos porque creo que ya tengo uno, y es igual a calculate para ver cuál es el total ingresos, y acá le digo que todas las subcategorías, y le doy enter, y vamos a ver qué es lo que hace esto. Cuando yo corro esto un poco por acá, le voy a decir total ingresos 2, y entonces lo que yo voy a tener para cada fila de esta tabla es el total de las ventas o el total de ingresos para todos los campos. Entonces ahora, como yo ya tengo la medida venta acumulada y la medida total de ingreso, simplemente tengo que hacer una división entre estas para poder hallar el porcentaje por cada fila. Entonces vamos a hacer eso. Le digo nueva medida, y acá nueva medida le digo acumulado, y le pongo porcentaje. Va a ser igual a una división entre quién, entre el acumulado de ventas dividido en el total ingresos 2, y le doy enter. Vamos a ver a esta medida de margen, no, porque el margen no es el que estamos viendo, sino acumulado porcentaje. Le doy que es un porcentaje, que son 2 decimales, ahí está bien, y lo inserto en esta tabla para ver qué pasa. No, esto es margen, es acumulado. Entonces miren, como pueden ver, acá tengo el porcentaje acumulado: 13%, 23%, 32%, hasta el 100%. Bueno, ¿y qué pasa con este 13% del total? Esto está mal sumado, porque esto no parece si es una suma o un promedio. Pues para evitar eso, le ponemos, por ejemplo, if and value, que es una vamos a buscarla, esta. Lo que está diciendo es que si hay una selección de, en este caso subcategoría, entonces ponga esta operación, y si no, pues le voy a decir que sea al 100%, o ustedes le pueden colocar lo que quieran. Yo le voy a colocar 1, le doy enter, y miren, ya me cambió al 100%, o lo podemos dejar vacío porque no tiene mucho sentido ese total ahí. Listo. Yo podría quitar ya esta medida de total ingresos 2 porque no es tan importante, y dejarlo así. De modo, ahora vamos a insertar la gráfica de Pareto. Voy acá donde dice gráfico de columnas agrupadas con línea, y ajusto a mi cuadro.
Ahora voy a ventas, a la hoja ventas, a la tabla de ventas y busco la subcategoría. Y luego voy a las medidas y busco los ingresos. Y luego busco el acumulado. Visualizaciones acá y el acumulado lo traigo al eje Y de línea. Bien, con esto ya tengo el gráfico de Pareto. Ahora voy a visualizaciones y busco acá el que diga columnas y le voy a dar un color diferente. Entonces voy a decirle que es una regla que se va a basar en la medida acumulada. La primera regla es que si va de 0 hasta 0.8, entonces quiero un color. Acá puedo decirle más colores y buscar un color en internet como este color. Lo copio y lo voy a colocar acá, control V, le doy nueva regla y si está entre 0.8 y 0.95, le voy a agregar un color diferente o más clarito como este. Aceptar, nueva regla, y si está de 0.95 a 1, todo en número, le voy a agregar un color gris, aceptar. Listo. Entonces, como pueden ver, acá yo ya entiendo que la categoría, esta categoría está menor al 80%. Entonces estas subcategorías de acá equivalen al 80% de las ventas. Las que están en un color más claro son el otro 10%, el otro 15% y las otras equivalen al 5% adicional. Y por acá nosotros también tenemos esa información. Lo que podemos hacer también es venir aquí a la tabla y hacer prácticamente, buscando acá elementos de celda, busco esta columna que dice acumulado y al color del fondo le haría la misma lógica para que tenga sentido. Entonces reglas, acá le digo de 0 a 0.8, luego le digo nueva regla de 0.8 hasta 0.95 y nueva regla de 0.95 hasta 1 y todo lo pongo en número. Listo, entonces le diría que el color va a ser este color claro, es para esta medida. Entonces le digo que es este color, aceptar, y un color gris para la siguiente, y un color más oscuro para las medidas, para esta medida, o para este formato de color. Listo. Y acá podemos ver las medidas. Listo. Y le podemos dar un color de la fuente que sea diferente o simplemente que sea blanco. Sí. Bien, con esto nosotros hemos hecho nuestro gráfico de Pareto y hemos identificado esas medidas. Ahora nos faltan agregar unos filtros básicos como lo son, acá vamos a datos y buscamos calendario, y en calendario buscamos el año. Voy acá a configuración visual, le busco un desplegable. Bien, acá vamos a poner el mes y acá vamos a colocar en ventas, voy a buscar el supermercado. ¿Listo? Esto lo podemos poner por acá arriba y luego formatearlo para que se ajuste correctamente. Pero por este video lo vamos a dejar así tal cual. Bien. Para la respuesta, donde nos preguntan el 80% de los ventas en el año 2024, entonces el año tenemos que buscar el 2024 y para el mes de abril buscamos el mes de abril y por último buscamos la canasta dorada. Entonces, para ese supermercado me dice genera un gráfico para identificar cuántas subcategorías conforman el 80% de las ventas. El 80% de las ventas lo conforman hasta acá. Entonces sería 1, 2, 3, 4 o prácticamente pues aquí tengo el ranking, serían 10 tiendas que conforman el 78,94% o el 80% prácticamente.